Después de la gloriosa ascensión de Jesucristo al cielo, los 11 hombres que caminaron con él, ahora 12 nuevamente, con Matías elegido en lugar de Judas Iscariote, no se detuvieron ni un solo instante. Llenos del fuego del Espíritu Santo, sus corazones ardían con un propósito claro: anunciar al mundo entero que el Hijo de Dios había vencido a la muerte. Ya no eran simples pescadores, cobradores de impuestos ni revolucionarios. Eran apóstoles, testigos de la resurrección, soldados de la fe. Sabían que el camino no sería fácil. El Maestro les había advertido: seréis perseguidos por causa de mi nombre. Pero eso no los detuvo. Se despidieron unos de otros con abrazos, con lágrimas y con oraciones, sabiendo que tal vez jamás volverían a encontrarse en esta vida. Cada uno tomó su cruz y partió hacia tierras lejanas, con un solo mensaje en sus labios: Jesús vive. Lo que siguió fue una travesía de milagros, de conversiones, de cadenas rotas y también de sangre. Uno por uno, los apóstoles fueron cayendo, no por fracaso, sino como testimonio de una fe más fuerte que la muerte. No eran víctimas, eran mártires, héroes eternos en la historia del reino. Y así comienza esta historia, la historia del trágico final de los 12 apóstoles que con sus vidas sellaron la verdad del Evangelio. Simón, llamado Pedro, el pescador impulsivo convertido en roca firme de la Iglesia, fue quien habló con valentía el día de Pentecostés, quien caminó sobre las aguas por fe, y quien, a pesar de haber negado al Maestro, fue restaurado con amor. «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. Pedro obedeció. Recorrió ciudades, enfrentó cárceles y predicó con poder. En Roma, el corazón del imperio levantó su voz contra la idolatría y proclamó que solo Cristo era rey. Pero la oscuridad no soporta la luz y las autoridades lo arrestaron. Cuando llegó su sentencia, Pedro supo que su hora había llegado. Lo condenaron a morir crucificado, como su Señor. Pero él, con humildad profunda, pidió un último favor: «No soy digno de morir como mi Salvador. Crucificadme cabeza abajo». Así lo hicieron. Y allí, suspendido entre el cielo y la tierra, Pedro entregó su vida con dignidad, con paz y con la certeza de que pronto estaría en casa. El pastor dio su vida por las ovejas y por aquel que lo amó primero. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Estuvo en la Transfiguración, en Getsemaní, y fue testigo de momentos sagrados que marcaron su alma para siempre. Tenía un corazón ardiente, un carácter fuerte y un celo que le valió el sobrenombre de Hijo del Trueno. Después de la resurrección, Santiago predicó valientemente en Jerusalén. Su voz retumbaba como trueno en las sinagogas, proclamando que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Muchos creyeron, pero otros lo odiaron con furia. El rey Herodes Agripa, para ganarse el favor de los judíos, ordenó su arresto y, sin juicio justo, dictó sentencia de muerte. Santiago fue llevado al lugar de ejecución, tranquilo, sin temor. El hombre que había sido impetuoso ahora estaba lleno de paz. Una tradición cuenta que el soldado que lo custodiaba, conmovido por la valentía y la fe de Santiago, se convirtió en ese mismo instante y pidió morir junto a él. Y así fue. Santiago fue decapitado con espada, el primero de los 12 en beber el cáliz del martirio, tal como el Maestro le había anunciado. Su sangre fue la semilla de una fe que no podía ser detenida. Tomás, llamado Didimo, es recordado por su falta de fe cuando, al principio, no creyó en la resurrección de Jesús. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré», dijo. Pero cuando Jesús se le apareció, Tomás no necesitó tocar nada. Bastó con ver al Señor para exclamar: «Señor mío y Dios mío». Esa fue la última duda que Tomás tuvo. Desde ese momento, su fe ardió con tal intensidad que se convirtió en uno de los más fervientes predicadores del Evangelio, llevando la palabra de Cristo hasta las tierras de la India, donde fundó comunidades cristianas que aún perduran. Pero no todos en la India recibieron su mensaje con amor. El evangelista fue arrestado por su fe, y después de muchos sufrimientos, fue atravesado por una lanza mientras oraba. La tradición cuenta que antes de morir, Tomás miró al cielo y dijo: «Mi Señor, mi Dios, aquí estoy, recibo tu llamado con gozo».
El apóstol de la duda se convirtió en el apóstol de la fe inquebrantable, dejando un legado de evangelización que no sería olvidado. Felipe fue un hombre de gran compasión, conocido por su celo por compartir las buenas nuevas. En las tierras de Asia Menor recorrió ciudades como Hierápolis, predicando con valentía sobre Cristo. Su fe era tan firme que incluso cuando lo arrestaron y lo condenaron a ser crucificado, no titubeó. Sin embargo, su cruz no fue como la de otros. Felipe fue colgado cabeza abajo, un acto de humillación reservado para los más valientes. Él, sin embargo, no se avergonzó de su cruz, sino que la aceptó como una bendición. Durante días, mientras colgaba en su agonía, continuó predicando y orando por la conversión de sus captores. Su vida terminó con la certeza de que su sacrificio no había sido en vano. Por otro lado, Bartolomé, conocido también como Natanael, fue un hombre de gran integridad y firmeza. Su predicación lo llevó a la India, Armenia y regiones cercanas, donde enfrentó mucha oposición. En Armenia fue arrestado y torturado. La tradición cuenta que fue desollado vivo antes de ser decapitado. Aunque su sufrimiento fue atroz, Bartolomé nunca abandonó su misión. Murió con la esperanza puesta en Cristo, sabiendo que su sacrificio serviría para sembrar la semilla del Evangelio en corazones por todo el mundo. Ambos apóstoles, Felipe y Bartolomé, entregaron su vida sin miedo, sabiendo que el martirio era la más grande prueba de su amor por Cristo. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol, dejó atrás una vida de ganancias materiales para seguir a Jesús. Su corazón, antes centrado en el dinero, ahora ardía con el deseo de predicar la salvación. Viajó a Etiopía, donde se encontró con un pueblo ávido de la palabra de Dios. Sin embargo, las autoridades no veían con buenos ojos sus enseñanzas, y pronto fue arrestado. Se dice que Mateo fue martirizado en una ciudad remota de Etiopía, siendo atravesado por una lanza. Pero su muerte no fue en vano. Su sacrificio fue un testimonio del poder transformador de la gracia divina, un recordatorio de que un corazón rendido a Dios puede ser el faro de la luz en la oscuridad. A través de su testimonio, muchos encontraron la fe que él mismo había abrazado con tanto fervor. Simón el Celote, conocido por su fervor político antes de seguir a Jesús, también fue llamado a una misión mucho más grande que cualquier causa terrenal. Luchó contra la opresión, pero de la manera que Cristo enseñó, con amor y sacrificio. Predicó incansablemente en las regiones de África del Norte y Persia. Su celo por la causa del Evangelio lo llevó a sufrir un martirio atroz. Fue cortado en pedazos con una sierra, un destino reservado para aquellos que desafiaban el orden establecido por los poderosos. Simón y Mateo, dos hombres de pasados distintos, pero con un mismo amor por Cristo, compartieron el mismo destino: morir por la causa que ambos habían encontrado en su Salvador. Santiago el Menor, conocido por su humildad y sabiduría, fue uno de los pilares de la primera iglesia en Jerusalén. Su vida reflejaba la paz que solo Cristo puede dar, y su sabiduría era buscada por muchos. A diferencia de su hermano mayor Juan, que vivió su vida en el exilio, Santiago permaneció en Jerusalén, siendo testigo de los primeros días de la iglesia y sus luchas. Sin embargo, su fidelidad a Cristo lo llevó a un destino trágico. Según la tradición, fue arrojado desde lo alto del templo de Jerusalén, pero sobrevivió a la caída. Sin embargo, antes de morir, fue apaleado hasta su último aliento. Su muerte fue una confirmación de la fidelidad que mantuvo al Salvador, aun cuando el mundo no lo entendía. Judas Tadeo, el hermano de Santiago, también sufrió por su testimonio. Como apóstol, predicó por todo el mundo, llevando el mensaje de Cristo a lugares remotos. Se sabe que su predicación llegó a Persia, donde fue arrestado por su fe. Fue martirizado con una alabarda, el instrumento con el que lo atravesaron mientras oraba. La tradición sostiene que su último acto fue bendecir a los que lo ejecutaban, un reflejo del amor y perdón que Cristo le había enseñado. Ambos apóstoles, hermanos en la fe y en la muerte, dejaron un legado que perdura hasta nuestros días, el de una vida vivida por Cristo, hasta el último suspiro. Matías fue elegido entre los discípulos para ocupar el lugar de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Cristo. Aunque su nombre no es tan conocido como el de otros apóstoles,
Su vida fue testimonio de obediencia y valentía. Se sabe que fue un seguidor fiel de Jesús desde los primeros días de su ministerio, y tras la ascensión del Señor, se dedicó a predicar el Evangelio con fervor. Su misión lo llevó a las tierras remotas de Etiopía, donde enfrentó muchas pruebas y persecuciones. En esa tierra, los que rechazaban su mensaje lo acusaron de sembrar discordia y de alterar el orden establecido. Como consecuencia, fue arrestado, lapidado y finalmente decapitado. A pesar de su trágico fin, Matías no vaciló en su misión. Su vida fue un reflejo del sacrificio y la fidelidad. Aunque su sacrificio no fue en vano, fue un recordatorio de que, para los apóstoles, servir a Cristo significaba estar dispuestos a morir por Él, como Él mismo lo había hecho. El apóstol Matías, aunque de vida breve en la historia, dejó una marca indeleble en el pueblo cristiano, recordándonos que el valor de la obediencia es más grande que cualquier reconocimiento terrenal. Juan, el amado discípulo de Jesús, fue el único de los apóstoles que no conoció la muerte violenta. Tras vivir una vida de predicación y amor profundo por Cristo, fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió la visión del Apocalipsis. Aunque fue el último en quedar con vida, su sufrimiento fue igualmente real. Vivió los últimos años de su vida aislado, lejos de sus hermanos, testigo de la tragedia que había caído sobre sus amigos. Durante su exilio, se mantuvo firme en la fe, y su corazón estaba lleno de esperanza, sabiendo que Cristo, a quien había visto resucitar, vendría nuevamente en gloria para restaurar todo. En Patmos, escribió las cartas a las 7 iglesias, llenas de advertencias y promesas de victoria para los fieles. Cuando finalmente murió de viejo, su vida estaba marcada por un amor eterno por el Salvador. A pesar de que vio la muerte de sus hermanos, que dieron sus vidas por el Evangelio, Juan nunca perdió la fe ni la esperanza en las promesas de Cristo. Su legado perdura en sus escritos, especialmente en el Evangelio que lleva su nombre y en el Apocalipsis, que sigue guiando a los cristianos hacia la esperanza de la venida del reino de Dios. Juan no solo fue un testigo de la resurrección, sino también un testigo de la promesa de vida eterna, que se cumple en cada uno de nosotros.